El corazón me latía como un tambor en las fiestas de San Fermín, pero esta vez no eran los toros los que corrían por mis venas. Andrea se arrodilló en el suelo del probador, el anillo brillando entre sus dedos temblorosos, y susurró: «Lucía, no puedo seguir mintiendo. Esto es lo que soy, lo que somos». En ese instante el mundo se derrumbó a nuestro alrededor, revelando las grietas que había ignorado durante meses, grietas llenas de secretos que nos habían unido y ahora amenazaban con destrozarnos. Pamplona, esa ciudad de piedra y pasión, donde el río Arga serpentea como un secreto mal guardado, fue el escenario de nuestro comienzo. Yo, Lucía, había llegado allí huyendo de Madrid, de una familia que me asfixiaba con sus expectativas de una vida normal, un marido, hijos, una casa en las afueras. A los 28 años, con mi título de periodista bajo el brazo y un corazón herido por amores fallidos, encontré refugio en el bullicio de las calles empedradas. El olor a churros fritos y a vino tinto en las tabernas me envolvía como un abrazo áspero pero cálido. Pamplona no era solo una ciudad, era un latido, un recordatorio de que la vida podía ser salvaje y hermosa, como las corridas que tanto amaba observar desde la barrera, con el pulso acelerado por el peligro ajeno. El primer encuentro con Andrea fue como un rayo en una tormenta de verano. Era julio, el mes de San Fermín, y la plaza del castillo rebosaba de pañuelos rojos y risas ebrias. Yo estaba en una de esas barras improvisadas, bebiendo un chacolí fresco, cuando la vi, alta, con el cabello corto y castaño que le caía en mechones rebeldes sobre la frente, ojos verdes que parecían capturar la luz del atardecer como el Ebro en Zaragoza. Llevaba un pañuelo rojo atado al cuello, pero su sonrisa era lo que la delataba, genuina, con un toque de melancolía que me atrajo como una polilla a la llama. Se acercó pidiendo un vaso de vino, y nuestras manos se rozaron al pasárselo. «Eres de aquí, ¿verdad? Tienes esa mirada de quien conoce los secretos de la muralla», le dije intentando sonar casual, pero mi voz traicionó el nerviosismo. Ella rió, un sonido ronco y profundo que resonó en mi pecho. «Nacida y criada en estas calles, Lucía. Pero los secretos. Ay, esos son los que nos matan». No sé cómo supo mi nombre, quizás lo había oído en la conversación con el camarero. Andrea tenía 30 años, era profesora de literatura en la Universidad de Navarra, especializada en poetas del siglo de oro como Quevedo y Góngora. Hablaba con esa cadencia pamplonesa, suave pero firme, con el TX, que se colaba en sus palabras como un guiño a sus raíces vascas. Aquella noche, bajo las luces parpadeantes de las farolas, caminamos por el paseo de Sarasate, hablando de libros y de sueños rotos. Me contó de su infancia en un barrio obrero, de cómo su padre, un torero retirado, la había enseñado a amar el riesgo, y de su madre, una costurera que tejía sueños en silencio. Yo le hablé de Madrid, de las noches en Malasaña donde bailaba hasta el amanecer para olvidar el peso de las miradas familiares. Al amanecer, cuando el sol teñía de oro las torres de la catedral, nos besamos por primera vez. Fue en el puente de Santo Domingo, con el río murmurando abajo como un cómplice. Sus labios eran suaves, con sabor a vino y a jazmín de su perfume barato. Sentí un fuego que no conocía, un deseo puro y abrasador que me hizo olvidar el mundo. «Quédate en Pamplona», me susurró al oído, su aliento cálido contra mi cuello. «Aquí podemos ser libres». Y yo, tonta de ilusión, lo hice. Alquilé un apartamento diminuto en el casco viejo con vistas a la plaza del mercado, y empecé a escribir artículos freelance sobre la cultura local para un periódico de Bilbao. Andrea se convirtió en mi ancla, mi musa, mi todo. Los meses siguientes fueron un idilio envuelto en el aroma de los pinchos morunos y las tardes de lluvia que nos confinaban en su piso de la calle Mayor. Ella me llevaba a las bibliotecas polvorientas de la universidad, donde leíamos en voz alta versos de Lorca, «Verde que te quiero verde». Yo la arrastraba a las fiestas patronales, donde bailábamos jotas hasta que nos dolían los pies. Nuestra intimidad era tierna, un entrelazamiento de manos y susurros en la penumbra, explorando la vulnerabilidad del otro con la delicadeza de quien toca una herida fresca. Pero incluso entonces había sombras. Andrea se ponía tensa cuando hablábamos de familias, desviaba la conversación con un beso o una broma sobre los toros. «Mi gente es complicada», decía, y yo, cegada por el amor, no insistía. La primera grieta apareció en octubre, cuando el otoño pintaba las hojas del parque de la Taconera de rojos furiosos. Habíamos planeado un fin de semana en el monte Urbasa, escapando de la ciudad para acampar bajo las estrellas. Pero la noche antes, Andrea canceló todo con una excusa vaga, un problema familiar.
Yo esperé en el portal de su casa, con la mochila al hombro, hasta que la vi salir apresurada, vestida con un abrigo oscuro que no le conocía. ¿A dónde vas?, le pregunté, el corazón apretado por una intuición sorda. Solo a ver a mi hermana. No te preocupes, amor. Su beso fue rápido, distraído, y se marchó en un taxi hacia las afueras. Esa noche dormí sola, rumiando dudas que no quería nombrar. Al día siguiente regresó con ojeras y una sonrisa forzada. Todo bien, insistió, pero sus ojos evitaban los míos. Intenté creerle cocinándole un cocido navarro con chorizo y morcilla, pero el silencio entre bocado y bocado era ensordecedor. Fue entonces cuando empecé a notar las llamadas, números desconocidos que ella rechazaba con un gesto de pánico. Comerciales, decía, pero yo veía el temblor en sus manos. Mi mente, entrenada en el periodismo para olfatear mentiras, comenzó a tejer teorías. ¿Una ex? ¿Deudas? ¿Algo peor? No le pregunté, el miedo a romper el hechizo era mayor que la curiosidad. Navidad trajo una tregua falsa. Cenamos en su casa, con velas y un Belén improvisado en la repisa. Me regaló un libro de poemas de Gloria Fuertes con una dedicatoria, para la mujer que ilumina mis sombras. Yo le di un pañuelo bordado a mano con iniciales entrelazadas, L y A. Nos amamos esa noche con una urgencia renovada, como si el tiempo nos persiguiera. Pero a medianoche su teléfono vibró. Lo tomó en la oscuridad, y susurró algo en voz baja antes de colgar. Mi madre mintió y yo asentí, tragándome la bilis de la desconfianza. Enero fue cruel, con nieblas que envolvían Pamplona como un sudario. Yo había conseguido un contrato estable con el Diario de Navarra, cubriendo eventos culturales, y pasaba horas en la redacción del Ensanche. Andrea, en cambio, parecía distante, cancelando planes con excusas de exámenes o reuniones. Una tarde, hurgando en su cajón en busca de un pañuelo, mentira, buscaba respuestas, encontré una foto vieja, ella, más joven, de la mano de un hombre alto y moreno, ambos sonriendo en una boda. El reverso decía, nuestra promesa eterna, 2015. Mi estómago se revolvió. ¿Esposa? ¿Marido? ¿Qué demonios era esto? La confronté esa misma noche en la cocina de su piso, con el olor a ajo quemado flotando en el aire. Explícame esto, Andrea. ¿Quién es él? ¿Sigues casada? Ella palideció, sus ojos verdes nublados por el pánico. Lucía, no es lo que piensas. Fue un error, un matrimonio arreglado por mi familia. Duró 2 años, pero lo anulé. Él vive en Bilbao, no significa nada. Lágrimas corrían por sus mejillas, y yo quise creerle, la abracé hasta que el sol saliera. Pero la semilla de la duda había germinado. ¿Por qué no me lo había dicho antes? ¿Cuántos más secretos guardaba? Febrero trajo la nieve, cubriendo las murallas de un blanco impoluto que contrastaba con la suciedad en mi alma. Intentamos reconstruirnos, paseos por el río, cenas en el mesón del caballo blanco, donde el cordero asado se deshacía en la boca como nuestras promesas. Pero las llamadas persistían, y una vez la oí discutir en voz baja, papá, no puedes obligarme. Ya no soy esa niña. Colgó y me encontró mirándola desde el pasillo. Es mi padre. Quiere que vuelva a casa, que deje la universidad y me case de verdad. Su voz se quebró y por primera vez vi el abismo. Su familia, católica devota con raíces en el carlismo navarro, no aceptaba su verdad. Soy lesbiana, Lucía. Lo sé desde siempre, pero ellos. Ellos me matarán si lo saben. Aquella confesión me unió a ella más que nunca. Juramos luchar juntas, soñando con una vida en Barcelona, lejos de las sombras. Pero marzo irrumpió con una tormenta. Una amiga común, Marta, una pintora excéntrica del barrio de San Nicolás, me invitó a una exposición en la Sala Cizur. Andrea dijo que no podía ir, tenía clases. Fui sola, y allí, entre lienzos abstractos de tonos rojos y negros, la vi, Andrea, riendo en un rincón, con los brazos alrededor de una mujer rubia y elegante, de unos 35 años, con un vestido que gritaba dinero. Se besaban en la mejilla, pero el gesto era íntimo, demasiado. Mi sangre hirvió. ¿Otra? ¿Me traicionaba mientras yo lloraba por sus secretos? Salí corriendo, el frío de la noche azotándome como latigazos.
Llamé a un taxi y me encerré en mi apartamento, bebiendo vino de la botella hasta que el mundo girara. Al amanecer, ella apareció en mi puerta, pálida como un fantasma. ¿Qué ha pasado? Marta me dijo que te vio salir. La empujé contra la pared, las lágrimas mezclándose con la rabia. Te vi con ella. ¿Cuántas mentiras más, Andrea? ¿Soy solo un pasatiempo hasta que encuentres a alguien apropiado? Ella negó con la cabeza, sollozando. No. Esa es Elena, mi terapeuta. Íbamos a una sesión de grupo para mujeres como nosotras. Es confidencial, Lucía. No podía decírtelo, temía que pensaras que no te necesitaba. La creí o quise creerla, pero el daño estaba hecho. Nuestras discusiones se volvieron diarias, acusaciones volaban como flechas en una enramada. Eres paranoica, gritaba ella. Y tú opaca como el Ebro en invierno, respondía yo. Abril llegó con la Semana Santa, procesiones que llenaban las calles de incienso y penitencia, reflejando nuestro propio calvario. Decidí darle espacio, me fui a un retiro de escritura en Olite, el castillo medieval alzándose como un dedo acusador al cielo. Allí, entre viñedos, escribí cartas que nunca envié, te amo, pero este amor me está matando. Regresé a Pamplona renovada, o eso creí. Andrea me esperaba en la estación de autobuses, con un ramo de margaritas silvestres. He estado pensando, dijo, su voz ronca por el llanto. Necesito contártelo todo. Sin filtros. Fuimos a su piso y allí, sentadas en el suelo con una botella de sidra vasca, me reveló el abismo. Su familia no solo era conservadora, su padre, enfermo de cáncer, la había obligado a prometer, antes de su matrimonio fallido, que corregiría su desvío. Tenía una hermana menor, Inés, que dependía de ella económicamente y un hermano que la vigilaba como un guardia civil. Vivo en una jaula dorada, Lucía. Por eso las llamadas, las ausencias. Pero contigo. Contigo soy libre. Lloramos hasta el agotamiento, y en esa vulnerabilidad renació nuestra llama. Prometimos un futuro, mudarnos juntas a San Sebastián, donde el mar nos lavaría las culpas. Mayo floreció con esperanza, caminábamos por el laberinto de la paz, manos entrelazadas planeando. Pero el destino, caprichoso como un toro enloquecido, tenía otros planes. Junio trajo el calor sofocante y con él, la decisión que lo cambiaría todo. Andrea me propuso ir de compras al centro, a la calle Estafeta, donde las boutiques escondidas ofrecían tesoros entre las sombras de los soportales. Quiero verte en algo especial, dijo con esa sonrisa pícara que me derretía. Elegimos una tienda antigua con maniquíes polvorientos y cortinas de terciopelo en los probadores. Mientras yo me probaba un vestido verde esmeralda, ella esperaba fuera, pero de pronto entró, cerrando la cortina tras de sí. El espacio era diminuto, nuestros cuerpos casi rozándose en el espejo empañado. Lucía, murmuró, su voz un hilo de seda rota. No aguanto más. Y entonces se arrodilló. El anillo en su mano era simple, plata con una piedra de turmalina verde que capturaba la luz como sus ojos. Cásate conmigo. No ante un cura, no ante el mundo. Cásate conmigo en secreto en las colinas de Ezcaba, donde nadie nos juzgue. Sé mi esposa, mi vida, mi verdad. Mi corazón estalló en un millar de fragmentos, alegría, terror, incredulidad. Lágrimas rodaron por mis mejillas mientras la levantaba, besándola con una pasión que borraba las dudas. Sí, susurré contra sus labios. 1000 veces sí. Pero el éxtasis duró poco. Esa noche en la cena en el restaurante Europa, con vistas a Larga Plateado, sonó su teléfono. Era su padre. Lo puso en altavoz por error, y oí la voz ronca, cargada de veneno. Andrea, Inés me ha contado todo. Esa mujer en tu piso. Si no cortas esto ahora, te desheredo. Tu madre llora todas las noches por tu pecado. El tenedor cayó de mi mano, tintineando contra el plato de rape al pil-pil. Andrea colgó pálida, y murmuró, no saben nada. Debe ser un malentendido. Pero yo vi la verdad en sus ojos, Inés, su hermana, nos había espiado. La traición me golpeó como un capirotazo. ¿Cuánto tiempo más nos ocultarás, Andrea? ¿Somos un secreto sucio para tu familia perfecta? Ella sollozó suplicando perdón,
pero yo salí corriendo a la noche, el eco de las campanas de la catedral persiguiéndome. Pasé días en mi apartamento ignorando sus llamadas, escribiendo furiosamente en mi diario: el amor en España es como la fiesta, gloria efímera seguida de resaca eterna. Semanas después, en julio, San Fermín regresó como un fantasma. Las calles se llenaron de corredores ebrios, pañuelos rojos ondeando como banderas de rendición. Andrea me encontró en la plaza entre el gentío, y me arrastró a un rincón apartado. He hablado con mi familia. Les dije la verdad. Mi padre está furioso, pero Inés me apoya en secreto. Podemos irnos, Lucía. Juntas. Su mano en la mía era un salvavidas, y por un momento creí en el milagro. Corrimos con los toros esa mañana, no en la carrera, sino simbólicamente, gritando nuestras verdades al viento. Pero el alto trajo la tormenta. Una carta llegó a mi buzón, anónima, con letra temblorosa. Lucía, aléjate de Andrea. Su familia es peligrosa. No es la primera vez que corrige a alguien como tú. El pánico me invadió. ¿Quién? ¿Inés arrepentida? ¿Un vecino chismoso? Confronté a Andrea en su piso, agitando la carta como una espada. Dime que no es verdad. Tu familia me amenazó. Ella leyó, y su rostro se descompuso. Mi hermano. Él es capaz. Pero te juro, Lucía, lo controlaré. Promesas vacías, pensé, mientras el miedo se enraizaba. Agosto fue un limbo de sospechas. Viajamos a la costa, a Mundaka, donde las olas del Cantábrico rugían como mis dudas. Allí, en una playa desierta, hicimos el amor bajo las estrellas, pero era sexo teñido de desesperación, no de pasión. Te pierdo, le confesé una noche con la arena pegada a la piel. No, respondió ella, feroz. Lucharé por nosotras. Regresamos a Pamplona renovadas, o eso fingimos. Planeamos la ceremonia secreta, en las ruinas de un dolmen en el valle de Salazar, con solo nosotras y el viento como testigos. Septiembre trajo la traición final. Yo estaba en la redacción cuando Marta llamó: Lucía, ven rápido. Es Andrea. Corrí a la clínica de Navarra, donde la encontré en una camilla, con un corte en la frente y moretones en los brazos. Un accidente, mintió el médico. Pero ella confesó entre sollozos: su hermano, Javier, la había confrontado en casa familiar, gritando sobre el escándalo, y en la pelea, la había empujado contra una mesa. Quería salvarme, dice. Pero es odio, Lucía. Odio puro. La furia me consumió. Fui a la casa de sus padres, una finca en las afueras, con viñedos que olían a podredumbre. Golpeé la puerta, exigiendo respuestas. Su madre abrió, ojos enrojecidos: vete, niña. Has destruido a mi hija. Su padre, postrado en una silla, escupió: pecadora. Dios te castigará. Javier, alto y fornido como un toro, me amenazó: si vuelves te arrepentirás. Huí temblando, pero no antes de jurar venganza. Andrea y yo nos refugiamos en mi apartamento, barricadas contra el mundo. Dejémoslo todo, propuso ella. Vayámonos a Portugal, o a Francia. Empecemos de cero. Asentí, pero el veneno se había filtrado. Dudaba de su lealtad, ¿me elegiría a mí sobre su sangre? Octubre llovió sin cesar, reflejando mi alma. Discutíamos por tonterías, un mensaje no contestado, una mirada esquiva. Me estás asfixiando, gritaba ella. Y tú me traicionas con tus silencios, replicaba yo. El clímax llegó en noviembre, bajo un cielo plomizo. Andrea desapareció 2 días. La busqué por Pamplona, tabernas, el río, la universidad. Encontré su coche en las afueras, cerca de la casa familiar. El pánico me ahogó. ¿La habían secuestrado? ¿Se había rendido? Llamé a la policía, pero sin pruebas, nada. Al tercer día apareció en mi puerta, demacrada, con una maleta. Fui a despedirme. Les dije que me voy contigo o muero. Mi padre me maldijo, Inés lloró, Javier me golpeó de nuevo. Pero elegí, Lucía. Te elegí a ti. Caí de rodillas, sollozando. Pensé que te había perdido para siempre. Ella me levantó y en ese abrazo el mundo se recompuso.
Planeamos la huida, vendimos lo poco que teníamos, compramos billetes a Bilbao, de allí a San Sebastián. Pero el destino intervino una última vez. En la estación Javier nos esperó con ojos inyectados en sangre. No te irás, hermana. Eres de la familia. Intentó arrastrarla, y en la lucha un puñetazo rozó mi mejilla. Grité, la gente se arremolinó, y la policía llegó. Lo arrestaron por agresión, pero el daño estaba hecho. Andrea, viendo el caos, dudó. Lucía, quizás. Quizás deba quedarme. Por Inés, por mamá. El mundo se detuvo. ¿Me abandonas ahora? Después de todo. Lágrimas surcaban su rostro. No es abandono. Es supervivencia. Vuelve cuando pueda. Me marché sola en el tren, el paisaje borroso por el llanto, Pamplona empequeñeciéndose como un sueño roto. Los meses siguientes fueron un exilio voluntario. Me instalé en Bilbao, en un piso compartido con extraños, trabajando como redactora en un magazín local. El Guggenheim se alzaba frente a mi ventana como un recordatorio de formas rotas que intentan recomponerse. Escribía por las noches, poemas furiosos sobre amores traicionados, inspirados en Rosalía de Castro, adiós ríos, adiós fontes. Pero el vacío era un compañero fiel, un eco de su risa en las calles empedradas. Andrea me escribía cartas, largas y desgarradoras, llegaban por correo como fantasmas. Te extraño cada aliento, Lucía. Estoy luchando en terapia con Elena y el grupo. Mi familia se desmorona, papá empeora, Inés se revela uniéndose a nosotras en espíritu. Javier está en juicio, podría ir a prisión. Leía y releía, el corazón dividido entre el perdón y la rabia. ¿Por qué no luchaste más?, respondía en mis misivas, pero no las enviaba. El orgullo, ese vicio español, me ataba las manos. Diciembre trajo la nieve a Bilbao, y con ella, una llamada inesperada. Era Inés, la hermana de Andrea, voz temblorosa, Lucía, por favor. Andrea. Se ha encerrado en sí misma. No come, no duerme. Dice que sin ti, no es nada. Ven, ayúdame a salvarla. Dudé, el teléfono ardiendo en mi palma. ¿Caer en la trampa otra vez? Pero el amor, ese tirano, ganó. Tomé el tren de vuelta a Pamplona, el corazón martilleando como en la primera corrida. La encontré en su piso, hecha un ovillo en la cama, rodeada de libros abiertos como alas rotas. Sus ojos, antes verdes y vivos, eran pozos de sombra. Lucía, murmuró al verme, y se lanzó a mis brazos. Perdóname. Fui cobarde, pero el miedo. El miedo a perderte me paralizó más que a ellos. Hablamos horas desentrañando las capas, su culpa católica inculcada en misas dominicales, mi propia inseguridad, heredada de una madre que me veía como la hija rebelde. Somos humanas, amor, le dije. Y las humanas se rompen, pero se pegan con oro como el kintsugi japonés que tanto te gusta. Inés llegó esa noche con una tarta de chanchigorri y una confesión: yo te delaté, Lucía. Por celos, por miedo a que mi hermana me dejara sola. Pero ahora lo veo, tú la haces fuerte. Abrazo colectivo, lágrimas compartidas, el primer paso hacia la sanación. Su madre, enterada por Inés, envió una nota: no lo entiendo, pero si te hace feliz. Ruega por nosotros. El padre, en su lecho de muerte, susurró a Andrea: sé tú misma, hija. El orgullo es un mal consejero. Enero de 2026 amaneció con promesas. Andrea renunció a la universidad, y juntas abrimos una pequeña librería en el casco antiguo, Versos Libres, un refugio para almas marginadas, con lecturas de autoras lesbianas como Carmen Laforet y Emilia Pardo Bazán. Yo escribí mi primer libro, una novela sobre amores prohibidos en la España franquista, dedicada a ella, a Andrea, mi verso roto y recompuesto. Las ventas fueron modestas, pero el boca a boca en las ferias del libro de Tudela nos dio alas. Febrero nos trajo la primera prueba real: Javier, liberado bajo fianza, irrumpió en la librería. Esto es una vergüenza, bramó, tirando libros al suelo. Andrea se plantó frente a él, voz firme: fuera de aquí, hermano. O te denuncio de nuevo. La gente del barrio, solidaria en su curiosidad castellana, lo escortó afuera. Esa noche, temblando aún, me arrodillé yo ante ella. Cásate conmigo, Andrea. No en secreto.
En público en la plaza del castillo con pañuelos rojos y el mundo como testigo. Ella rió entre lágrimas, sí, mi valiente. Sí. La boda fue en junio, coincidiendo con San Fermín. No fue una ceremonia eclesiástica, sino una celebración pagana. Nos intercambiamos votos en el puente de San Jorge, con el Arga como sacerdote, rodeadas de amigos, Inés como dama de honor, y hasta su madre con un pañuelo blanco en lugar de rojo, como símbolo de tregua. Bailamos jotas hasta el alba, bebiendo calimocho y comiendo pinchos, mientras los fuegos artificiales estallaban como estrellas enamoradas. Pero la vida, esa maestra cruel, no nos dejó en paz. En agosto, el cáncer se llevó a su padre. Andrea lloró en mis brazos no solo por la pérdida, sino por el perdón no dicho. Me quiso a su manera, murmuró en el entierro, bajo la lluvia torrencial del cementerio de Arrízala. Yo estuve allí sosteniéndola, recordándole que el duelo es parte del amor. Javier, desde la distancia, envió una carta de arrepentimiento: he perdido mucho. Aprendo de mis errores. No volvimos a verlo, pero el cierre fue un bálsamo. Otoño nos regaló estabilidad. La librería prosperó atrayendo a estudiantes y turistas con talleres de escritura queer. Viajamos a Madrid, donde mi familia, al fin, nos recibió, mi madre con abrazos torpes y una paella quemada, mi padre con un bienvenida a casa que valía más que 1000 disculpas. El amor es amor, dijo ella citando un refrán inventado, y reímos hasta llorar. Noviembre, un año después de la tormenta, nos encontró en el probador de aquella misma boutique. Habíamos vuelto por un vestido para una lectura en Barcelona. Andrea se arrodilló de nuevo, no con un anillo, sino con una nota: gracias por elegirme cada día. La besé y en ese espejo empañado, vi no solo nuestras reflexiones, sino el viaje, cicatrices que brillaban como constelaciones. Hoy en Pamplona caminamos de la mano por las murallas, indiferentes a las miradas. El amor no es un cuento de hadas, es una corrida donde a veces caes, pero te levantas con más fuego. Andrea es mi verso, mi herida, mi hogar. Y en las noches de tormenta nos recordamos, estábamos juntas en el probador. Y nos salvamos. Reflexiono ahora, sentada en el balcón de nuestra casa en el ensanche, con el bullicio de la calle subiendo como un murmullo lejano. Ha pasado un año desde aquella boda improvisada, y el tiempo ha tejido hilos nuevos en nuestra tela raída. La librería Versos Libres ya no es solo un local, es un faro. Jóvenes de la universidad vienen a leer a Audre Lorde traducida al euskera, madres curiosas preguntan por Federica Montseny, y hasta algún cura progresista se deja caer para debatir sobre el amor en los evangelios. Andrea, con su maestría en literatura, imparte talleres sobre identidades fluidas, citando a Unamuno: solo el espíritu es mi residencia. Yo por mi parte he publicado una segunda novela, Sombras en el Arga, que explora los secretos familiares a través de una lesbiana en la posguerra. Las críticas en el país la llamaron un grito humanista desde Navarra, y eso me basta. Pero no todo es rosa en este tapiz. Las secuelas persisten como ecos en las fiestas. Andrea aún despierta sudando algunas noches, reviviendo el golpe de Javier o la maldición de su padre. Sueño que me arrastran de vuelta, confiesa, y yo la abrazo, susurrando poemas de Alejandra Pizarnik hasta que el sueño la reclame. Mi propia familia, aunque reconciliada, envía cartas con toques de condescendencia: cuídate, hija. El mundo es duro para las que eligen el camino estrecho. Respondo con fotos nuestras, sonrientes en la playa de la Concha, demostrando que el camino estrecho lleva a horizontes amplios. Inés se ha convertido en nuestra aliada inesperada. A los 22 dejó la casa familiar y se mudó con nosotras temporalmente, estudiando Bellas Artes en la universidad. Es ella quien decora la librería con murales de mujeres entrelazadas en danzas vascas, y quien nos obliga a cocinar menús navarros, alubias de Izarra con sacramentos de chorizo. Sois mi familia elegida, dice, y en sus ojos veo el perdón que tanto costó ganarse. Javier, en cambio, es un capítulo cerrado. Cumplió 6 meses de cárcel por agresión, y desde entonces vive en Vitoria, trabajando en una cooperativa de vinos. Envía postales por su cumpleaños breves: paz para ti. Andrea las guarda, no las tira, el odio envenena al que lo guarda, dice citando a Mandela, pero con acento pamplonés. Este invierno decidimos adoptar una tradición propia: el Día de las Verdades, cada 30 de noviembre, aniversario de aquella arrodillada en el probador.
Encendemos velas en la plaza del mercado, bebemos sidra y confesamos una verdad al año. La mía el año pasado fue, a veces dudo si merezco esta felicidad, por miedo a que se desvanezca. La de ella, temo que mi pasado nos persiga, pero contigo enfrento al toro. Este año planeamos invitar a Elena, la terapeuta, para un brindis colectivo. Somos supervivientes, dirá, y alzaremos las copas al cielo nublado. La sociedad navarra, conservadora en su médula, nos mira con una mezcla de curiosidad y recelo. En las procesiones de Semana Santa oímos susurros, esas dos, las de la librería. Pero también hay sonrisas, la panadera que nos regala hogazas extras, el vecino que cuelga una bandera arcoíris en su balcón durante el orgullo. Pamplona, ciudad de contrastes, toros y pacifismo, carlismo y vascos, nos ha enseñado que el cambio viene gota a gota, como el vino en una bota. En primavera un conflicto nuevo surgió, no de familia, sino de nosotras. Andrea recibió una oferta, catedrática en la Universidad de Barcelona, con sueldo triple. Es nuestra chance, dijo ojos brillantes. Yo, anclada a mi novela en progreso sobre las mujeres en la guerra civil, me resistí, Pamplona es nuestro hogar. ¿Y si nos perdemos en la gran ciudad? Discusiones acaloradas como en los viejos tiempos, platos no lavados se convirtieron en metáforas de egoísmo. ¿Quieres controlarme?, acusó ella. Y tú huyes de raíces, repliqué. Duró una semana hasta que Inés me dio con una cena de cordero lechal y una verdad dura, el amor no es posesión, es alas compartidas. Decidimos un compromiso, ella acepta el puesto a media jornada, y yo la visito fines de semana, escribiendo en trenes que serpentean por los Pirineos. El primer viaje fue mágico, Barcelona nos recibió con sol y ramblas llenas de artistas. Paseamos por el barrio gótico besándonos bajo la catedral sin temor, y en un café de la calle Ferran, planeamos un futuro bilingüe, veranos en Navarra, inviernos en Cataluña. El verano trajo una sorpresa, un embarazo no planeado, pero no nuestro. Inés, en una relación con una activista feminista de Donostia, nos anunció que esperaban un hijo. Seréis las tías locas, bromeó, y nosotras, emocionadas, preparamos la nursery con libros de cuentos lésbicos y pañuelos rojos miniatura. Ese niño, un niño que nacerá en primavera, simboliza la continuidad, de la traición al legado. Otoño nos encontró celebrando el aniversario de la librería. Invitamos a la comunidad, lecturas de Carme Riera, música de Triquitixa, y un performance de 2 bailarinas que recrearon nuestra arrodillada con gracia y ternura. Al final, Andrea tomó el micrófono. Este lugar es para las que se arrodillan ante el amor, no ante el miedo. Gracias, Lucía, por levantarme siempre. El aplauso fue un rugido como el de la plaza en San Fermín, y yo, con el corazón henchido, supe que habíamos ganado. Hoy, mientras el viento del norte azota las hojas, miro a Andrea dormida a mi lado, su rostro sereno bajo la lámpara. Hemos recorrido un camino de espinas y rosas, de secretos desenterrados y verdades aulladas. El amor lésbico en España, en esta tierra de pasiones contenidas, no es fácil, es una danza en el filo del precipicio. Pero en ese filo, encontramos la auténtica libertad.